Soy José Daniel Ac Dardón, soy el host de este podcast denominado Eclipse Político. En este episodio denominado Políticas Públicas, vamos a conocer cuál es su esencia y el desarrollo de cada una de estas. Gema Pastor Albaladejo afirma que existen diversos tipos de políticas públicas. Para efectos de este podcast y específicamente este episodio, vamos a mencionar algunas de estas, las cuales son autoridad institucional. Esta puede ser nacional, regional o local. Sector de intervención. Esta puede ser una política de educación, de medio ambiente, de trabajo o fiscal. Destinatarios. ¿A quién va dirigida esta política? ¿A la juventud? ¿A las personas de la tercera edad? ¿A personas con discapacidad? ¿Cómo se elaboran? ¿Por medio de una política autoritaria o participativa? Y ojo, autoritario no me refiero necesariamente a que la vaya a planificar e implementar un dictador, sino el hecho de que no existe una participación directa a la ciudadanía. Previsión o planificación. Estas consisten en que si la política es anticipativa o reactiva. Y me quiero detener en esta última, ya que en un mundo perfecto la elaboración de políticas públicas debería ser anticipativa. Es decir, que se prevén posibles problemáticas, posibles escenarios que podrían suscitarse, o simplemente tener una visión de mejorar las condiciones materiales actuales. Lastimosamente, en la práctica, en el caso guatemalteco, las políticas públicas en un buen porcentaje de estas son reactivas, ya que a medida que surgen los problemas, tratamos de solucionarlos. Y no quiero decir que lo mejor sea anticiparse o es malo ser políticas reactivas. No es malo. Ojo, no quiero decir eso. Solo quiero decir que en un plano perfecto lo hacemos de forma anticipativa porque tenemos un estudio y analizamos, ya comprendimos el problema y ya sabemos cómo vamos a solucionarlo. En ese sentido, es lo mismo cuando queremos legislar, porque nos enfocamos en contrarrestar los efectos y no las causas que provocan un problema determinado. Por ejemplo, la pena de muerte, ahora que volvió este tema a los diversos medios de comunicación en Guatemala, y dejando a un lado que esta no puede ser aplicada por el hecho del indulto presidencial, en el caso guatemalteco, y lo que ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dejémoslo a un lado. Bueno, la implementamos. ¿Por qué la implementamos? La gente lo quiere implementar por el hecho de que creen que va a ser un disuasivo para los criminales. Es decir, queremos contrarrestar la criminalidad con la pena de muerte. Pero esto sigue siendo un mito. No hay forma de poder cuantificar esto. Lo que sería más efectivo es luchar en contra de las variables que causan la criminalidad, las cuales pueden ser la falta de acceso a una educación, la falta de empleo, hogares desintegrados, entre otros. Es decir, que se implementan políticas públicas que no son efectivas, que se invierten recursos como tiempo y dinero, pero no se tiene un beneficio alguno. Por otro lado, existen diversos tipos o formas de analizar las políticas públicas. Una de estas, las cuales es una de las más comunes para hacerlo, se llama el ciclo de las políticas. ¿Y en qué consiste esta? Es en que la interpretación de la política se hace como un proceso, como un conjunto secuencial de etapas o de fases interrelacionadas en perpetuo movimiento que se retroalimentan. Es decir, que se analiza en cada una de las etapas de la política pública, desde la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas. A medida que se va dando cada etapa, debe existir un análisis, ver qué se debe mejorar, ver si es necesario invertir menos dinero o más dinero, si es necesario segmentar de mejor forma los beneficiarios de la política. ¿Y por qué este análisis es importante? Su importancia es debido a que se conocen las debilidades y las fortalezas de la política pública, y a medida que ésta se va desarrollando, se mejora para obtener mayores resultados. Gema Pastor Albaladejo nos vuelve a orientar a que existen variables que afectan en el ciclo de las políticas públicas, las cuales son las instituciones, en un primer lugar, que es un rasgo estructural de la sociedad o una forma de gobierno.
¿Y cómo deben ser estas? Deben influir en la evolución institucional. Entre los miembros de una institución debe haber cierto sentido de valores compartidos, una cultura común, una misma visión. También están los actores, que son aquellos sujetos que son personas físicas o jurídicas que se encuentran implicados de algún modo en el proceso de las políticas públicas. Los recursos son aquellos elementos que aportan valor a las etapas o fases de las políticas públicas, porque refuerzan la viabilidad de las políticas y por lo tanto contribuyen a que éstas puedan cumplir sus objetivos y alcanzar los resultados esperados. Ejemplo de esto es que, imaginémonos, sale el presidente de la Mauritania y dice, perfecto, vamos a acabar el hambre en Mauritania con $100. Ah, muy bien, nos va a invitar a un par de almuerzos o van a hacer un par de bolsas de víveres. Es decir, que debe existir una proporción entre los recursos que se disponen y la política pública. Existen otras variables que afectan a una política pública, como la urgencia, la novedad, que con respecto a si el problema es crónico o reciente, entre otras, que afectan de menor o mayor manera una política pública. En ese sentido, en la anterior parte de este episodio hablamos sobre las políticas de Estado y de gobierno. Estas primeras consisten en que independientemente del gobierno de turno, como bien lo determina Wilson Jaramillo, son la base para el desarrollo económico de un país. Ejemplo de ello fue en Chile, que cuando terminó el periodo del expresidente Michelle Bachelet, quien tenía una posición de izquierda, entró después Sebastián Piñera, quien posee una ideología más de derecha, y aún así las políticas de Estado se mantuvieron. En cambio, las políticas de gobierno, como bien lo indicamos anteriormente, desde la posición ideológica del gobierno en turno, se va a lograr cambios a corto y a mediano plazo. Y estos están lógicamente orientados y guiados a las políticas de Estado. Ahora bien, existen otras políticas las cuales podríamos denominarles regionales o municipales. En teoría, las municipalidades por su naturaleza son las instancias de gobierno más cercanas a las comunidades, a la población, que tienen facultades para atender sus demandas y responder a los problemas que aquejan a dichas poblaciones. Pero es preciso enfatizar que tienen asignadas numerosas e importantes funciones, pero tienen y disponen de pocos recursos fiscales para cumplirlas, lo que genera una brecha entre lo disponible y las necesidades de servicios públicos que su población requiere. Sin duda alguna, las municipalidades necesitan de ayuda para consolidarse en unidades de cambios locales. El tema de políticas públicas es complejo por su elaboración y también es un tema sensible por el hecho de que se trata con los recursos de la población de un país determinado. Es decir, que al momento de elaborarlas no puede existir un margen de error, o bien este debe ser muy reducido. Sería ingenuo pensar que las políticas públicas no son un instrumento para que algunas personas puedan satisfacer intereses personales o de terceras personas. Espero que las personas que elaboran dichas políticas deben estar capacitadas en cuanto a lo profesional, pero también hasta cierto punto sensibles y comprometidas a que, si bien su trabajo depende de las personas que tienen la toma de decisión, su desempeño debe ser el mejor y conducirse conforme a principios éticos. Y también un compromiso genuino en saber que el trabajo de estas personas es fundamental para el desarrollo de un país. Es por ello que resulta indispensable que los representantes tengan equipos de trabajo consolidados, aptos e idóneos. No estoy diciendo que sean perfectos, pero que sí deben ser, al menos, expertos en lo que hacen. Por último, el tema de las políticas públicas en países subdesarrollados es un tema muy complejo. Y quiero hacer una analogía que puede ser un poco burda, pero es jugar como en la máxima categoría profesional, con un equipo amateur, con $1 de presupuesto, que algunos de mis compañeros de equipo ya se vendieron y se van a dejar anotar que por muy comprometido que yo pueda estar, algunos de mis compañeros definitivamente no van a dar su 100%, que mi entrenador no es el más capaz. Y para terminar,
mi afición es la primera en no apoyarme. Así es el tema de políticas públicas en un país subdesarrollado. Pero esto no quiere decir que sea misión imposible, sino que se debe comenzar a realizar cambios, por sus resultados serán paulatinos, pero depende únicamente de nosotros.